El Señor os dará. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos. Vamos a compartir una vez más nuestra oración por el sínodo para pedir al Espíritu Santo su infusión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues queridos hermanos, hoy tenemos nuestro tema sobre el Espíritu Santo. El anterior fue sobre el Evangelio de la Alegría. ¿Recuerdan ustedes el cristiano alegre que se ha encontrado con Cristo y que quiere compartir la alegría con su comunidad? Compartir la alegría del encuentro con Jesús, que todos nosotros pues debemos de vivir. Y ahora el tema de hoy nos va a hablar sobre el Espíritu Santo, es decir, cómo el Espíritu Santo ha intervenido en toda la historia de la salvación. Y nosotros pues tenemos que sentirnos animados por continuar con nuestra misión, cumpliendo la voluntad de Dios y poniendo al servicio de todos los dones que Dios nos ha dado y la gracia recibida bajo la acción del Espíritu Santo para que ilumine nuestras vidas. Esta es la idea. Es decir, vamos a reflexionar sobre nuestro caminar como iglesia en el sínodo que actualmente participamos como bautizados. Así que el objetivo pues es comprender un poquito cómo en el Evangelio de San Lucas y en los Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo ha guiado la historia de la salvación, moviéndolos a todos al cumplimiento de la voluntad de Dios Padre. Esto creo que me parece a mí muy importante. Y segundo, es pues tener un taller, que es un taller que ustedes harán luego después, un taller con el cual nosotros vamos a aplicar ese discernimiento comunitario, espiritual, para de alguna manera continuar con esta propuesta del Papa Francisco de el discernimiento comunitario en el Espíritu Santo que nosotros tenemos que vivir. Aquí se nos ha presentado una lectura de los Hechos de los Apóstoles hoy de San Lucas, el capítulo 5, versículos del 27 al 11. Es muy larga, así que no la voy a leer, solo se las voy a parafrasear. Es los apóstoles que van a ser apresados porque estaban predicando a Jesucristo y estaban también compartiendo de que Jesucristo lo habían crucificado, pues, el pueblo judío. Pero el Señor no se los tomaba en cuenta, sino que esperaba su conversión. Los del Sanedrín, que fueron los que fueron a capturar a los apóstoles, les dijeron: ¿por qué ustedes están haciendo lo que ya les prohibimos hacer, de hablar de ese hombre? Y entonces los apóstoles con Pedro les dice: tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto hizo que esta gente pensara en matar a los apóstoles, porque ellos estaban obedeciendo a Dios
este es el discernimiento del Espíritu Santo que ellos tenían. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres querían que no hablaran, que toleraran las injusticias y los males que estaban viviendo en ese momento en el pueblo. Pero Dios les pedía a sus apóstoles denunciar estas injusticias y hacer ver cómo, a pesar de todo esto, Jesús había dado la vida por la salvación de nosotros. Era lo que estaban anunciando los apóstoles. Entonces dice que estaban determinando matarlos cuando uno de ellos, Gamaliel, uno de los sacerdotes, dice que les pidió que los sacaran y les dijo, miren, antes hubo un tal Teudas que tuvo un montón de perseguidores y que al final, cuando lo mataron a él, todos se dispersaron. Otro que llamaban Judas Macabeo y que de la misma manera, cuando lo mataron a él, se dispersaron. Ahora agarraron a Jesús, lo han matado y los apóstoles siguen reuniéndose. Entonces les decía a Gamaliel, mejor no les hagamos nada a estos hombres porque si no son de Dios, se van a dispersar. Pero si son de Dios, estaremos yendo en contra de lo que Dios espera de ellos. Así que fue muy interesante esta decisión e hizo que ya no los mataran y los soltaran providencialmente, ¿no? Pero detrás de todo este acontecimiento vemos la providencia de Dios y la acción del Espíritu Santo para proteger y cuidar también a sus apóstoles, que creo yo que es lo que normalmente el Señor hace. Así que me parece que esta es una lectura bonita que nos ayuda a nosotros a reflexionar un poquito con el discernimiento que tenían los apóstoles, ya en los Hechos de los Apóstoles como iglesia que había recibido ya ese mandato directamente de Jesús. Bien, pues vamos a ver un poquito algunos aspectos sobre cómo el Espíritu Santo ha intervenido en la historia de la salvación. Quizá es importante decir que el Espíritu Santo desde el principio aparece. El Espíritu del Señor aleteaba sobre la superficie de las aguas. Así aparece en el Génesis capítulo 1, versículo 1. El Espíritu Santo aleteaba, es decir, que ha estado presente en toda la historia de la salvación y ha estado colaborando en el proyecto de salvación. Estuvo en el momento de la creación, cuando el Padre aparece en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estaban hablando de la Santísima Trinidad, así que ahí estaba también el Espíritu Santo. Podemos encontrar una serie de intervenciones del Espíritu Santo en tantos personajes como podríamos hablar Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos los profetas que eran inspirados por el Espíritu Santo, purificados, consagrados al proyecto de Dios, y ellos actuaban en el nombre de Dios. Hasta la plenitud de los tiempos, que creo yo que el tema de hoy hasta ahí nos invita a hablar de manera específica porque hablamos sobre el Evangelio de San Lucas. Pero es importante decir que en todo el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estuvo interviniendo e iluminando y guiando y moviendo a los que eran instrumentos de Dios para que el proyecto de salvación se fuera realizando. Y creo que entonces el Espíritu Santo, el punto primero, dice que nos mueve a quienes preparan la venida de Jesús. Es decir, que empieza el Evangelio de San Lucas hablándonos del Evangelio de la infancia, aquellos acontecimientos que se dieron en torno al nacimiento de Jesús. Entonces aparece ahí primero cómo el ángel se le aparece a Zacarías y cómo le habla que va a quedar su esposa Isabel esperando en su ancianidad y va a tener un hijo y que ese hijo será un nacido, un ungido de Dios. Y que luego después, cuando por fin Zacarías, que se queda mudo porque ha dudado y al salir del templo ya no habla, sino hasta que nace el niño. Cuando nace el niño y se le quita la traba de la lengua, lo primero que hace es alabar al Señor. Y tenemos ese himno tan lindo del Benedictus, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Esto aparece, pues, como nos lo presenta precisamente Zacarías.
porque precisamente Dios los estaba bendiciendo a ellos y se sentía esa alegría, pero también esa fuerza del Espíritu porque ha visitado a su pueblo, es esto, ¿no? Y creo que es muy importante ver cómo esa intervención del Espíritu Santo en Zacarías, luego después lo encontramos en la prima Isabel, cuando llega María a saludarle. Y la prima Isabel dice que en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura que era Jesús saltó en mi vientre. Juan Bautista, que estaba ahí en la prima Isabel, y Jesús que iba ya en María, dice que en cuanto oyó su saludo, la criatura saltó en su seno, se refiere a Juan Bautista, y le dice, dichosa tú que has creído. Así que se llenó del Espíritu Santo y le dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Son momentos llenos del Espíritu Santo que tuvo la prima Isabel. Luego después encontramos algunos otros tan importantes como la presentación del niño en el templo, cuando estaba Simeón y toma al niño en sus manos y lo eleva al Padre y le dice, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Una expresión tan linda, ¿no? Que precisamente lleno del Espíritu Santo la dice precisamente allá Simeón. Y Ana, la hija de Fanuel de la tribu de Aser, que estaba ahí también con él, que vio todo ese momento de la presentación del niño en el templo, como ella salió comentando y compartiendo la alegría del nacimiento del niño Jesús, que estaba esperando a aquella gente pobre, humilde, que le llaman los Anahuín, o el pequeño resto de Israel, que esperaba y confiaba en la venida del Mesías, del Salvador. Pero el momento más culminante de estas manifestaciones del Espíritu Santo la encontramos precisamente, creo yo, cuando el ángel se aparece a María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y ella dice que se turbó ante semejante saludo del ángel Gabriel y le dice, no temas María, porque has encontrado gracia delante de Dios, vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y estas son cosas que fueron realmente extraordinarias. Ella pregunta, ¿cómo puede ser esto? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es la plenitud del Espíritu Santo que viene ahí, y que marca la historia del Antiguo Testamento, que termina aquí con esta venida del Espíritu Santo para encarnar a Jesús en el seno materno de María, y empieza el proyecto del Nuevo Testamento con Jesús, que es el último, Juan, el último de los profetas, y Jesús, que es el que viene a cumplir con las profecías y promesas que se habían anunciado por medio de los profetas. Y entonces, bueno, así aparece Jesús en el seno materno de la Virgen María, por la infusión del Espíritu Santo. La palabra de Dios pues nos hace ver en este Evangelio de la infancia estos acontecimientos que de alguna manera prepararon y suscitaron este momento y este acontecimiento de la venida de Jesús, el Salvador, el Mesías, el Redentor de todos nosotros a este mundo. Y bueno, luego después lo encontramos ya a los 30 años en su vida pública, aunque en algunos otros momentos aparece también la acción del Espíritu Santo, también en Jesús, por ejemplo, en el nacimiento, el ángel que se le aparece a los pastores cuando el niño ha nacido allá en el establo, y se les aparece en la noche con una gran luz, y le dice el ángel, les traigo una gran noticia. Hoy en esta noche les ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Y entonces dice que se alegraron todos los pastores y fueron y encontraron al niño Dios. Es un acontecimiento lindo donde la inspiración del Espíritu Santo va interviniendo y va actuando precisamente para ir preparando todo este acontecimiento.
que está en torno a lo que el pueblo esperaba y la voluntad del Padre quería que se realizara en la venida de Jesús. Y bueno, pasemos un poquito ahora a meditar un poquito en cuanto que Jesús llegó en el momento de su vida pública, que es la que podemos hablar, de que aparece entonces en el bautismo. Llega con Juan, Juan estaba bautizando y entonces él entra a que lo bautice. Y Juan les había dicho, aquel sobre el cual baje el Espíritu Santo es el que los va a bautizar con el fuego, con el Espíritu Santo a ustedes. Y hablaba de su bautismo, que era un bautismo puramente de conversión. Y cuando llegó Jesús, él le dijo, yo no te puedo bautizar. Y él le dijo, cumple con la voluntad de Dios. Obedeció Juan Bautista, lo bautizó, y cuando estaba saliendo dice que se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco. Escúchenlo. Es una expresión linda del Espíritu Santo. Y luego después el Espíritu Santo lo lleva al desierto y pasa ya 40 días y 40 noches en el desierto, Jesús, en oración, en ayuno, en meditación. Y yo creo que esto lo hizo precisamente para esas tentaciones del demonio que lo querían provocar y para reafirmar la voluntad del Padre que le estaba encomendando esta misión. Y luego después lo vemos, después de estar haciendo algunos milagros en la sinagoga de Cafarnaúm, un sábado, entrando y abriendo el libro de Isaías, diciendo lo que Isaías tenía escrito ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Así que Jesús asume estas palabras para él. El Espíritu del Señor está sobre mí, como en el bautismo, porque me ha ungido. Tenía la fuerza del Espíritu Santo. Y me ha enviado, él venía con la misión que tenía que realizar. Este párrafo lo hemos comentado ya en varias ocasiones en estas charlas, porque es un párrafo realmente muy importante que San Lucas nos presenta ahí en la sinagoga de Cafarnaúm. Y creo que pues, son momentos y acontecimientos que hablan precisamente de esa misión de Jesús. Así que es el ungido del Señor y también que va a venir a hacer Jesús, la voluntad del Padre. Él lo decía, yo no he venido sino a hacer la voluntad de mi Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me conoce a mí, conoce al Padre, porque no he venido sino a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y entonces, precisamente, Jesús, si bien creció en Nazaret, cuando empieza su vida pública, empieza a anunciar el reino de Dios. Y dice, el reino de Dios se acerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Este es el anuncio de la buena nueva del reino. ¿Y en qué consistía ese reino? Pues Jesús, el ungido de Dios, sabía que tenía que precisamente lograr primero explicarle al pueblo en qué consistía esta salvación que traía y después cumplir con ella, ¿verdad? En este sentido, él quería que todos participaran de su salvación y de su redención. Y por eso anuncia de una manera concreta este reino de Dios. Aparece muy claro en San Lucas capítulo 10, versículo 22, y hay otros también que nos hablan de eso. Aparentemente Jesús hizo lo que el Padre le pidió, fue obediente hasta la muerte, nos dice, y una muerte de cruz. Pero es importante saber que fue obediente y parecía que su proyecto fracasaba porque lo estaban persiguiendo, estaban maquinando su muerte, y en esa subida a Jerusalén al final va a llegar y lo van a apresar y aparentemente va a fracasar porque lo van a matar. Pero va a resucitar y va a vencer el pecado y la muerte y nos va a alcanzar para nosotros la resurrección. Y esto se hizo porque era la voluntad del Padre y que el Espíritu Santo pues ayudó en él. En el último momento Jesús de la cruz, cuando estaba en la cruz, las últimas palabras que Jesús le dice,
dice precisamente son esas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hay exégetas que hablan precisamente de que era esa fuerza del Espíritu Santo que estaba en él y que también fue el que le había dado la vida en el seno materno allá en María, y ahora que se va también con el Padre. Y creo que es muy importante pues estas intervenciones del Espíritu Santo, que para nosotros son muy significativas. Por otra parte, también hay que entender que Jesús en este proyecto quiso darnos a conocer esta venida del Padre como un Dios misericordioso. Este es un tema del que ya hemos hablado, que se preocupó por los pobres, por los necesitados. Y creo que esto es algo también muy importante, que el Espíritu Santo venía pues a ayudar a este pueblo atribulado con conflictos y dificultades. Su misión pues era pues mostrar el rostro misericordioso del Padre, especialmente a los pequeños y a los más humildes. Eso es lo que dice este capítulo de San Lucas, capítulo 10, versículo 21, ¿no? Que el rostro misericordioso del Padre. Y creo que las parábolas que nosotros hemos ya comentado en algún momento reafirman eso. La parábola del buen samaritano es: ¿quién es mi prójimo? ¿No? El que se compadecía del atribulado, ir en búsqueda del que está golpeado, que está atribulado. Esto que para nosotros tiene mucho significado. O nos presenta en esa subida a Jerusalén la mujer que tenía allá, estaba encorvada por un demonio y que también expulsa ese demonio para liberarla y para ayudarla a dignificar su ser, como una mujer que también Dios quiere promover. La oveja perdida, que también ya hemos comentado, aquella oveja descarriada que él va en búsqueda y se alegra porque la ha encontrado. O de la dracma perdida, de la mujer que la pierde en su casa y va en búsqueda de ella, aquella mujer, hasta que la encuentra y comparte esa alegría. Lo decíamos en el tema anterior y hoy aparece como misericordioso el Señor, que nos concede rescatar y encontrar ese momento. Y por último, encontramos también al Padre misericordioso, que es un Padre de perdón, un Padre con los brazos abiertos para reconciliarnos, para amarnos, para perdonarnos, para ayudarnos a poder estar con Él. Es decir, que esta es la imagen pues que Jesús quiso presentar del Padre. Y creo que nosotros pues sabemos que Jesús, movido por el Espíritu Santo, quiso acoger, acompañar e integrar este discernimiento espiritual con la gente para que se sintiera acogida precisamente por el Padre. Y por último, también creo que esta misión de Jesús se ha traducido también a la iglesia en los Hechos de los Apóstoles. Ahí encontramos también la presencia de Jesús ya cuando envía a sus apóstoles, ¿no? Tanto en San Lucas vemos nosotros como Él se va y les dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y anuncien a todos los pueblos esta buena nueva de salvación. Y luego subió a los cielos. Y creo que les dijo: oren y recibirán el Paráclito, el Espíritu Santo, que los guiará hasta la verdad plena. Y entonces ellos el día de Pentecostés van a recibir el Espíritu Santo y se van a llenar del Espíritu Santo, y aquellos hombres llenos del Espíritu Santo van a empezar a predicar, pues, ¿verdad? Así que ahí el protagonista en la primera etapa de la iglesia muy claramente es el Espíritu Santo, y hasta hoy en día la fuerza que actúa en la iglesia es precisamente el Espíritu Santo. El testimonio de tantos creyentes ahí, de su conversión, de personas que no eran ni siquiera judías y que se convierten a la fe en su vida. Y creo que esto también es muy importante. Las comunidades que se van creando inmediatamente, en las comunidades que se van reuniendo para la enseñanza de los apóstoles, para la oración,
para la fracción del pan, para la comunión, y que compartían todo, dice, ¿no? Estas son cosas bonitas que aparecen en los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 2, donde nos hacen ver cómo inmediatamente aquellas comunidades cambian, se transforman, y era la fuerza del Espíritu que los estaba moviendo. Creo que todo esto es muy importante, ver cómo pues, la iglesia se va poco a poco propagando, ya no solo en el pueblo judío, sino sale hacia Asia y llega también en la parte de Grecia, en toda esta parte del Asia Menor, que va a anunciarse y a proclamarse la palabra de Dios. Y creo que todo esto pues es muy importante, ¿no? Y vemos sobre todo que los apóstoles siguen con el mismo espíritu, hablando sobre todo a los pobres, a los enfermos, a los necesitados y haciendo milagros precisamente a esta gente. Es decir que pues la iglesia así es como ha caminado. Y creemos que al final pues nosotros también tenemos que estar conscientes de que nuestra iglesia hoy sigue con este proyecto de la infusión del Espíritu Santo que sigue actuando y nos sigue iluminando por los sacramentos que nosotros recibimos, donde el Espíritu Santo se nos da en el bautismo, en la confirmación y en algunos otros donde se nos va dando también por medio de Jesús la misión de seguir trabajando por la evangelización como catequistas, como profetas, sacerdotes o reyes, como discípulos de Jesús, ¿no? Como los sacerdotes, como los presbíteros, como los obispos, o también como laicos comprometidos, como catequistas que siguen trabajando con la fuerza del Espíritu Santo y que siguen actuando en el trabajo de la evangelización. Así que es importante darnos cuenta y ser conscientes de esa fuerza del Espíritu Santo que quiere actuar en nosotros e intervenir para que seamos verdaderamente unos buenos instrumentos de Él. Y vamos pues a terminar diciéndoles que hay un taller sobre el que ustedes van a tener que trabajar un poquito para hacer lo que llamamos un discernimiento espiritual comunitario. Un discernimiento, la palabra discernimiento implica ya la infusión o la luz del Espíritu Santo comunitario, porque hay que hacerlo en grupo, en comunidad, en estos grupos que estamos haciendo con motivo de la sinodalidad, y que con temas concretos que pueden ayudarnos según la realidad social que estamos viviendo en nuestra iglesia o en las periferias que encontramos. Y que creo que de alguna manera hay unos pasos que se les van a presentar a ustedes para que los utilicen y de esa manera aprendamos a hacer estos discernimientos en el Espíritu, que eran los que hacía precisamente Jesús cuando oraba y le pedía al Padre y le iluminaba al Padre y Él actuaba según la voluntad del Padre, que nosotros también aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Y este es el sentido de la sinodalidad de la iglesia, que nosotros somos precisamente eso, una iglesia en sinodalidad que quiere, inspirada por el Espíritu Santo, encontrar los caminos según la voluntad divina de Dios ante los desafíos que vamos encontrando en nuestro caminar, en nuestro peregrinar. Bueno, aquí tengo ahora las dos preguntas que les vamos a presentar para que ustedes las puedan utilizar en sus grupos. ¿Consideras que la acción del Espíritu Santo está presente en tu comunidad pastoral o servicio? ¿Está el Espíritu Santo en nuestra parroquia? Yo creo que es importante, ¿verdad? Lo vemos, lo sentimos, ¿de qué manera lo vivimos? Es interesante esta pregunta. Y segunda, ¿crees que tu pastoral, comunidad o servicio es movida por el Espíritu Santo hacia los pobres y los marginados? Es decir, que este proyecto que nosotros estamos realizando en nuestras parroquias está proyectado de manera especial por los pobres y los necesitados como una de las características propias que Jesús quiso que nosotros tuviésemos. Pues bueno, son las preguntas sobre las cuales tendríamos que caminar. Así que pues yo les deseo que puedan hacer una bonita reflexión o discernimiento en el Espíritu, que aprendan a discernir desde la voluntad divina del Espíritu Santo, que como lo hizo
en el Antiguo Testamento y en la plenitud de los tiempos con Jesús y los apóstoles, lo hace también hoy. Nos sigue iluminando, acompañando y guiando. Y lo que tenemos que aprender es a descubrir y aceptar su voluntad y dejarnos guiar por Él. Así que con este espíritu vamos a terminar pues haciendo nuestra oración. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que entre lágrima y desvelos quiere transformar la herida y tejer un nuevo día, codo a codo contigo.